Al aire. Ok, bueno, muchas gracias, Milker. Bueno, muy buenas noches a todos. Aquí a otra clase más, otro encuentro más en Instituto Eleusis. En esta oportunidad es la segunda clase de imaginación activa, así que bueno, muy agradecida por todas las preguntas y mensajes que me han hecho llegar. Voy a silenciar el celular así puedo hablar tranquila. Y así que bueno, estamos en la segunda clase de imaginación activa. Comenzamos la semana pasada con este libro de Bárbara Hanna, que se llama Encuentros con el alma, imaginación activa, como Carl Gustav Jung la desarrolló. Nos pareció muy importante hablar de este tema porque, como ustedes saben, Carl Gustav Jung no habló demasiado, si bien este método que él redescubrió, ahora vamos a desarrollar mucho más, es muy importante y atraviesa toda la obra, y junto con la amplificación, que también hoy la vamos a desarrollar un poquito y en clases posteriores, también es la columna vertebral de la obra de la psicología analítica, él no habló tanto. Si más bien fueron las personas que lo rodearon, que hablaron un poquitito más, nos dieron un poco más de datos de la imaginación activa. Específicamente, Barbara Hanna con este libro realmente nos habla bastante de este método y nos hace una muy buena introducción en el capítulo 1, que es el capítulo que vamos a desarrollar hoy, y a lo largo de todo el libro muestra cómo trabaja y cómo se desarrolla en nosotros, cómo actúa en nosotros la aplicación de la imaginación activa, dando y trabajando varios casos. Los casos que Bárbara Hanna nos va a hablar en este hermoso libro los vamos a ir desarrollando en las clases que vienen, porque ya en el capítulo 1 todavía sigue dándonos más datos introductorios, desarrollando más profundamente el método de imaginación activa. Nos cuenta algunos diálogos que ella ha tenido en persona con Carl Gustav Jung, como ustedes saben. Fue primero paciente y después colaboradora de Carl Gustav Jung. Inclusive tomaba algunos pacientes que por indicación de Carl Gustav Jung necesitaban una terapeuta mujer, y ahí se hacía cargo tanto Barbara Hanna como Marilu von Frank, como su esposa Emma Jung, como Tony Wolf. De hecho, estas cuatro mujeres están profundamente imbrincadas y desarrolladas en este libro. Bárbara Hanna nos dice que inclusive en conjunto con Marilu Bonfran, porque la que hace, recordemos, la introducción a este libro es Marilu Bonfran, dice que cuando nos cuentan que cuando volvemos la vista hacia nuestro interior, el otro también nos mira, pero con un ojo extraño y distante. Entonces el inconsciente inicia el develamiento de un juego secreto de fantasía, imágenes de belleza seductora y los más crueles abismos de la naturaleza. Así comienza este libro. Acá tendríamos que hablar de varias cosas que son muy importantes. Primero, que en realidad hay que, nos dice Bárbara Hanna, disponerse a hacer el trabajo de imaginación activa. Es decir, hay un deseo, pero que está acompañada de una voluntad dirigida de volver la vista hacia nuestro interior. Esa voluntad dirigida, nos dice Bárbara Hanna, debe ser en completa y profunda responsabilidad de aprender mucho más de nosotros mismos para integrar nuestras partes, para poder alcanzar una amplificación y una expansión de conciencia, y que esa vista, esa vuelta de vista hacia nuestro interior debe ser con mucha responsabilidad, con una disposición abierta y sin manipulación de las imágenes que puedan aparecer, que seguro aparecerán. Eh, ¿Qué decimos cuando decimos manipulación? Es decir, sin tratar de manipular los resultados y básicamente sin esperar nada, sin controlar el resultado.
Cuando volvemos la vista a nuestro interior y tratamos de no controlar el resultado, esto es una técnica, es una práctica, porque estamos muy acostumbrados a etiquetar, estamos muy acostumbrados a esperar resultados sin involucrarnos en el camino, en el paseo y en el proceso. Entonces, cuando hay una disposición voluntaria de aprender, de recibir lo que este otro nos da, realmente ahí podemos lograr un convenio, si se me permite la palabra, un trato. Y ese otro, yo me voy a permitir ponerle ese otro mayúscula dentro de la psicología junguiana específicamente, no estoy hablando del otro lacaniano, ese otro que habita en nuestro interior se dispone realmente y comprometidamente, se dispone a darnos las imágenes que tiene para ofrecernos. El inconsciente, nos va a decir Carl Gustav Jung, es un gran creador, es un gran productor de imágenes. Y esas imágenes van a ser bellas y seductoras, como nos dice Marilyn Bonfran, pero también crueles, dolorosas, eh, sinceras y que muchas veces nos va a llevar a abismos, en los abismos de nuestra alma. Es decir, no todo lo que aparece en el inconsciente es seductor y bello. Muchas veces también, muchas veces va a aparecer aquello que no queremos ver, parte de nuestra sombra. Y no puedo calificar, dice Marilu Bonfran, no podemos calificar o clasificar por bueno y malo, porque esto también estaría eh, pasado si nosotros nos metemos en la clasificación. Por lo que consideramos bueno lo tomamos y lo que consideramos malo lo alejamos, porque volveríamos a caer en lo que el yo junguiano, el yo que especifica Jung, es el juego que hace, ¿no? De alguna manera rechazar los conceptos, las ideas, que tiene un preconcepto de lo que es malo y de lo que no lo es. En realidad, dice Jung, Marilu Bonfran y específicamente Bárbara Hanna nos cuenta que Jung decía que el inconsciente no es ni bueno ni malo. Esto es muy importante tenerlo en claro. Desde la psicología junguiana, el inconsciente no es ni bueno ni malo, y la sombra tampoco, no es ni buena ni mala. Es decir, lo que Jung nos invita con este método que nos trae, que es la imaginación activa, es dejar los conceptos tradicionales y de alguna manera occidentales de lo que es bueno y malo, simplemente dejar que esos contenidos vengan y que el inconsciente no es un recipiente de cosas negativas y podridas, eh, o que tienen mal olor. Muy por el contrario, es un contrapeso que nos ayuda a equilibrar lo que el yo y la conciencia no pueden tolerar todavía. Entonces, por lo tanto, el inconsciente será un contenedor, si se me permite la palabra, el inconsciente personal, pues ya después vamos a hablar del inconsciente colectivo, que es infinito, no solamente de aquellas cosas que nosotros podríamos clasificar como negativas, sino que ahí también está plagado de todas nuestras fuerzas que por desconocimiento no utilizamos. Entonces, este otro que habita en nosotros, nos propone Jung a través de la imaginación activa hacer un trato, hacer una conversación, lograr un diálogo que se logra a través primero de las imágenes, luego vendrán los sonidos, también pueden aparecer los colores, pueden aparecer las palabras y si uno es diestro en el manejo de la imaginación activa, las enseñanzas. Jung emprendió la búsqueda de su propio mito, aventurándose en el encuentro de su inconsciente. En realidad,
el inconsciente se le presenta, es decir, lo que va a dar a él a llamar la confrontación con el inconsciente. Se le presenta de golpe, ¿no? A través de algunos sueños. Bárbara Hanna lo ubica en este libro puntualmente, lo que le ocurre a Jung, para ubicarnos en tiempo y espacio, lo que le ocurre a Jung luego de la ruptura con Freud. Bárbara Hanna nos cuenta que realmente Jung no la pasó bien, no se sintió bien, inclusive no solamente emocionalmente, sino de salud. Fue para él un gran dolor esa ruptura, una gran pérdida. Pero bueno, todos sabemos que Freud realmente y Jung tuvieron una amistad muy profunda, intercambiaron muchísimas ideas, realmente fueron muy compañeros en el sentido de poder defender el concepto de inconsciente, el descubrimiento del inconsciente, el movimiento psicoanalítico en Europa y en Estados Unidos. Pero Jung, a medida que iba trabajando con sus pacientes en la clínica psiquiátrica de Burgosli, él pudo lograr una experiencia muy profunda al ver estos pacientes y fue obteniendo experiencias en concreto, de primera mano, de lo que realmente él sentía y observaba de modo científico lo que sus pacientes vivían, lo que otorgaban las imágenes, los sueños, y no podía, no le alcanzaba con solo explicar que la libido era solamente sexual. Por lo tanto, Jung decide continuar con esta línea de investigación y bueno, ahí sobreviene la ruptura, ¿no? Pero Bárbara nos cuenta, vuelve a contar esta historia y en esta ruptura Jung realmente lo pasa muy mal, estaba muy apenado y en esta situación de profunda congoja, el inconsciente se le presenta. Primero con una serie de sueños muy profundos y luego directamente con una imagen, la famosa imagen en donde él está viajando en tren, iba a buscar a su esposa, con Suiza rodeada de sangre y con las montañas que se elevaban cubriendo y protegiendo a este país. Ubiquémonos que esto es en 1913. Luego, en el 1914, se explotará la guerra para Europa, ¿no? Entonces, en esto que le sucedió a Jung, Bárbara nos cuenta que emprendió la búsqueda de su propia interpretación de los sueños y también en la búsqueda de su propio mito. Cuando él se confronta con su propio inconsciente, ya conocía el caso de Miss Miller y a él lo conmovió muchísimo las imágenes y las fantasías que Miss Miller tenía, y conjunto a su propia experiencia de confrontación con el inconsciente y estas imágenes profundas y estos sueños profundos, él, dice Bárbara Hanna, emprende la búsqueda de su propio mito, adentrándose en su guía más profunda, dentro de lo más profundo de su inconsciente. Que a esto Jung, por sus propias experiencias y por la experiencia, vuelvo a repetir, que él tuvo con sus pacientes en Burgosli, y especialmente cuando conecta y contacta con la historia de Miss Miller, eh, tuvo la experiencia y la afirmación, diríamos, la seguridad de que no solamente existía el inconsciente personal, sino algo más allá, más profundo, más global, que él le dio a llamar inconsciente colectivo, en donde que era muy importante no solamente conectar con los contenidos del inconsciente personal, que él ya lo venía investigando a través del método de asociación de palabras, porque si por algo de algo le sirvió para muchas cosas, ¿no? Pero si algo concretamente le sirvió
el método de asociación de palabras fue concretamente para determinar la existencia de complejos en el inconsciente personal, sino también la existencia de contenidos en el inconsciente colectivo, ¿no? Em, que estos contenidos dio a llamar arquetipos. Entonces, él dio mucha importancia a este método que primero él comenzó a jugar, es decir, él estaba, digamos, en su congoja, en su dolor y con sus experiencias de confrontación con el inconsciente, que también sabemos que por esta fecha, ubiquémonos, 1913, 1914, 1915, comenzó con el libro rojo. eh, a medida que él iba haciendo el libro del libro rojo, iba escribiendo y dibujando, y también iba teniendo sus experiencias interiores, que muchas veces eran experiencias de mucho dolor y de mucha angustia, para volver al centro, para volver a la conexión, decidió jugar. Jugar como juegan los niños. Em, en la primera clase yo di una explicación de cómo jugaba Jung, está en sus memorias, en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, en donde él, a través del jugar, de construir casas, castillos, de construir barricadas, de construir templos y de ir construyendo con este juego, ¿no? De encontrarse con la sorpresa, de un niño, es decir, de poder volver al origen. Es decir, si él se dio cuenta que si de alguna manera se estaba perdido, tenía que volver por donde, tenía que volver atrás en sus pasos. Es decir, esto lo hacemos cualquiera, es una cuestión de lógica. Si nosotros vamos caminando, no sé, por un camino, por una ciudad, y nos perdimos, lo que tratamos de hacer todos es volver sobre nuestros pasos al punto de origen. Puede pasar esto en una ciudad, como puede pasar si estamos caminando por un bosque, ¿verdad? Es decir, vamos a tratar de retornar por el camino, si se me permite la palabra andado, es decir, recorrido, para volver al punto inicial. Y John se da cuenta de que justamente eso es lo que debía hacer en su psiquismo. Es decir, debía volver sobre los pasos dados. Y lo más primordial, lo más primigenio, lo más puro es jugar. Y muchas veces se encontraba jugando con su hijo, con su único hijo varón, con Fran, que lo acompañaba en estos juegos. Fran era un gran compañero de su papá, se apreciaban mucho y fundamentalmente en esto de acompañarse en el jugar, en el construir con arena, construir con madera, tallar madera, construir castillos, etcétera, etcétera. John se da cuenta que cuando comienza a jugar, en el jugar no hay una manipulación de resultados, hay una entrega, hay, un, hay una sonrisa, hay un entrado en la emoción de la alegría, en lo espontáneo. Se vive en lo espontáneo, sin esperar el resultado. Simplemente, dice Yunai, como una modificación en la conciencia, en el tiempo y en el espacio. Todos nosotros seguramente alguna vez experimentamos esto del jugar, ¿no? Seamos tanto niños como adultos. Si jugamos, el tiempo y el espacio se modifica. El espacio, nos olvidamos en el lugar donde estamos y el tiempo pasa muy rápido, pasa muy veloz y queremos seguir jugando, ¿sí? Eh, sin estar tan ocupados de la hora o del tiempo que transcurrimos. Entonces, Jung llegó a dedicarle un tiempo bastante interesante, 2 o 3 horas al día, al jugar, ¿no? Y muchas veces él nos cuenta que jugaba antes de atender a sus pacientes. Es decir,
A la mañana tenía atenciones, almorzaba, se dedicaba a jugar 2 o 3 horas y luego comenzaba la consulta de la tarde. Cuando no estaba haciendo algún escrito, alguna obra, o cuando no tenía sus extensos viajes. Pero le dedicó mucho tiempo al jugar y ahí está la clave. Una clave, porque si alguien me pregunta, ¿cómo, cómo, cómo comenzaríamos? ¿Cuál sería la recomendación primera para poder comenzar con la práctica y la aplicación de la imaginación activa? Sería esto: convertirnos en niños, sin expectativas, sin manipulación de resultados, con alegría, con una ah, con esta atención que nosotros ejercemos en el juego. Es decir, en el juego estamos expectantes, estamos atentos, pero a la vez no podemos manipular el resultado porque no sabemos qué va a pasar más cuando estamos compartiendo ese juego. Y Jung le da al juego un valor sustancial. En Recuerdos, Sueños y Pensamientos, él habla mucho de la importancia que él le daba al juego. Podía estar horas tratando de sostener un fuego encendido, eh, cuidándolo amorosamente y tratando de que ese fuego, cual fuera sagrado, nos cuenta Jung, no se apague, no se extinga. Las preguntas y respuestas que él hace en la roca, cuando él se sentaba sobre la roca, estaba en el patio de su casa y comienza a hacer este juego de preguntas y respuestas. También cuando se dedicaba a tallar, a jugar con las piedras o a tallar pequeñas figurillas en madera. Eh, el juego siempre lo acompañó a lo largo de toda su vida, aún en la adultez, y fundamentalmente lo ayudó mucho para salir del estado de angustia. En el juego, en este estado del juego, se dio cuenta que cuando prestaba atención al juego y algo se alivianaba, se relajaba, permitía que las imágenes internas aparecieran. Y esas imágenes internas que aparecían las podía sostener en la conciencia, y tuvo tanto entrenamiento para sostener sin manipular que logró sostener diálogos internos con estas imágenes por muchas horas. Llegó a tener tanta práctica en la práctica de la imaginación activa que muchas de estas imágenes las veía por fuera y mantenía un diálogo. Por eso se llama imaginación activa, porque de alguna manera es esta imagen que no es pasiva, sino que es activa. Tiene un diálogo, hay un intercambio del yo con la imagen interna. Por eso Bárbara Hanna nos va a decir, nos va a hacer recordar que hay que lograr primero un acuerdo con uno mismo, primero de aceptación de que lo que aparezca está bien así. Segundo, tratar de no asustarse por lo que aparece. Ese dice que es uno de los temas que hay que tener cuidado, diríamos, en no asustarse. El miedo y el susto aparecen cuando cualificamos o clasificamos, y muchas veces también pueden aparecer síntomas físicos, por ejemplo, profundas emociones, escalofríos, sensaciones de calor, puede aparecer una liviana taquicardia, puede aparecer llanto, puede también aparecer eh, síntomas físicos como un dolor de panza o algún dolor de cabeza, alguna sensación en alguna parte del cuerpo. Y generalmente nosotros como occidentales, todos estos fenómenos que vienen de nuestro interior los relacionamos con enfermedades y empezamos a asustarnos.
Esto lo digo un poco por lo que aparece en el libro de Bárbara, porque ella en el primer capítulo se dedica mucho a hablar de todo esto y también lo puedo hablar por las experiencias personales, tanto en mi vida personal como en el trabajo en consultorio. Así que diríamos como que esto es lo primero que hay que tratar de no relacionar, es decir, el fenómeno con la enfermedad, con una enfermedad posible. Por supuesto, el control médico, clínico, hay que tenerlo al día, los chequeos personales hay que tenerlos, es importante asistir al médico, pero aquí no estamos hablando de no cuidar la salud a nivel físico, sino de cómo pueden aparecer los fenómenos. Estos fenómenos muchas veces tienen que ver con la imagen, pero nos estremecen y nos tocan a nivel físico, porque, dice Jung, no hay una separación entre psiquis y cuerpo, o soma, entre espíritu y soma, entre instinto y espíritu y materia, o entre psique y materia. Nosotros podemos hablar mucho de estas polaridades, pero es una unidad. Y justamente de esto se trata, a esto nos va a llevar y de esto se trata la imaginación activa. Eh, lo que se intenta o lo que se va a intentar lograr con la imaginación, la aplicación de la imaginación activa, es la integración de nuestros contenidos internos con la conciencia para ser más íntegros. Em, También algo que me estaban preguntando algunas personas en la clase pasada, la diferencia entre la imaginación pasiva y la imaginación activa. Bueno, la imaginación pasiva tiene que ver con los sueños, con las fantasías y también los estados que nos pueden llevar, en realidad, los estados que nos puede traer la acción de o la ejecución de la pintura, el modelado, la danza, la música, la escritura, observar un bello paisaje. Pero la imaginación activa, si bien puede utilizar todos estos medios, pero vamos a algo más particular, en donde la imaginación activa es una confrontación activa y ética, es una inmersión activa de la totalidad de la persona en el drama de la fantasía. Y acá Bárbara Hanna relaciona la fantasía con la diferencia del fantaseo. Es decir, el fantaseo es bueno, yo fantaseo que quiero viajar a tal punto, entonces fantaseo y un poco lo mezclo con el deseo de lo que me gustaría hacer. Y la fantasía a la que se define Bárbara Hanna está diferenciada con el fantaseo. El fantaseo también podría ser una imaginación pasiva. En realidad, el drama de la fantasía tiene que ver más con la fantasía que nos trae la imagen, la imaginación. Estamos siempre dando vuelta alrededor a la palabra imagen. Entender la imaginación la imaginación activa en forma práctica y concreta es, dice Bárbara Hanna, es un poco complicado, primero por lo novedoso del proceso. Entendamos que este libro fue escrito eh, eh, hace más de 30 años y entonces, bueno, Bárbara Hanna no tenía muchas de las experiencias de trabajo interno que tenemos hoy la humanidad. Estamos en el 2020, la humanidad está muy ayornada con lo que es el proceso de la meditación, el proceso de la meditación guiada, de la práctica de yoga, de las prácticas de la respiración o pranayama, de, de la aceptación de la aplicación de la arte terapia, del movimiento auténtico, de, bueno, un contacto, de un contacto más interno con respecto a lo que puede ser el cuidado de la alimentación, las prácticas de Reiki,
la exploración de los colores, la exploración de nuestro interior con los colores. Entonces, de alguna manera, hace 30 años y ahora el encuentro con nuestro interior realmente se ha profundizado, hay un deseo a nivel global, a nivel planetario, hay un deseo realmente real, genuino, del encuentro con nuestro interior. Entonces, por lo tanto, creo que la aplicación de la imaginación activa realmente es un método que nos va a traer muchas satisfacciones, nos va a ser de gran ayuda para el momento que corremos y realmente está muy actual. Es un método muy actual. Ahora, la imaginación activa pura, como la definió Jung, como la utilizó Jung y como la define Bárbara Hanna en este libro, que se llama Imaginación Activa, Encuentro con el alma, Imaginación Activa, se practica en soledad. Los resultados, tanto de lo que se haya plasmado, de lo que se haya escrito y de lo que se haya producido a través de, por ejemplo, el modelado o una pintura, luego se trabaja y se retrabaja con un analista o psicólogo junguiano que esté preparado en la interpretación del mundo simbólico, que esté preparado y que conozca la psicología junguiana y por lo tanto cómo se mueven los arquetipos en el inconsciente para poder interpretar de alguna manera, de una manera simbólica y ser guía y acompañante en este proceso vivo que es la imaginación activa, que se regula y se lleva, ¿no? Digamos, se guía a sí mismo. La imaginación activa, como yo les decía en la clase pasada, no es una sola aplicación de un día y es suficiente. No, la aplicación de la imaginación activa se hace en soledad, es un compromiso que la persona hace consigo mismo, a su tiempo, a su espacio y en una continuidad de años. Porque lo que va apareciendo es cómo se compara lo que Jung también nos trajo con respecto a la producción de los sueños en series. Algo que también trabaja Jung. Ustedes saben que Jung le da un lugar también primordial a la interpretación de los sueños, al trabajo de los sueños con el material específicamente simbólico, y él nos dice que en realidad para tener un verdadero trabajo y un trabajo profundo de lo que es la interpretación del sueño, hay que interpretarlos, es decir, hay que trabajar los sueños en serie. Él dice que, Jung nos dice que más o menos hay que trabajar entre 50 y 100 sueños en serie para realmente tener una idea de cómo va el inconsciente con nosotros, nosotros con él, cómo está este diálogo, lo que el inconsciente realmente nos quiere decir y cómo nosotros entendemos esta guía, este acompañamiento para un desarrollo en el camino del proceso de individuación. Fíjense la cantidad, de 50 a 100 sueños. Bárbara Hanna nos va a traer esta misma idea, es decir, es una aplicación que no se hace solamente un día, sino que se le dedica un tiempo por semana, que puede ser una hora, todos los días, o día por medio, cada 3 días, pero sin prisa y sin pausa en un trabajo semanal sostenido por años. Muchos de ellos pueden ser de 10 a 20 años. Yo sé que ustedes me dirán, pero bueno, a ver, Gabriela, ¿quién sostiene un trabajo de 20 años? Muchísimas personas lo han hecho y debería ser un trabajo sostenido de años. Porque a medida que uno va metiéndose en la imaginación activa y va logrando plasmar en un cuaderno, diríamos, como diría Jung, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos tener, entre comillas, nuestro propio libro rojo,
eh, las imágenes, los diálogos van transformándose a la medida que nosotros mismos nos vamos transformando. Es decir, el objetivo final es una gran transformación, hay una gran mutación, una gran transformación como la crisálida, que dentro de un mismo espacio y un mismo lugar le crecen alas y se transforma ella en sí misma, el proceso está en sí mismo. Una gran transformación que se da por medio de una gran integración. Y esa integración es móvil, porque nuestro interior y nuestro inconsciente es móvil, está permanentemente en movimiento, permanentemente en transformación, permanentemente en diálogo. Y hay algo muy interesante que lo dice no recuerdo si en la segunda o tercera conferencia de Tavistock, me parece que en la tercera, él dice algo muy interesante, a mí me sorprendió muchísimo. Él dice, en realidad estamos soñando todo el tiempo. El sueño es una actividad que se produce 24 horas al día. Lo que sucede es que cuando nos vamos a dormir, la tensión de la conciencia y el yo baja las barreras y ese sueño puede aparecer y el yo lo puede tomar. Esto me pareció maravilloso, porque de esto se trata, es decir, nuestro inconsciente está en permanentemente ebullición, en permanente trabajo y en permanente acción. Si nosotros nos disponemos de una manera atenta, consecuente y respetuosa, nuestro inconsciente personal y colectivo nos va a hablar, se va a dedicar realmente a dirigirnos la palabra y, como decimos los argentinos, a tirarnos letras, es decir, a darnos material, a abrirnos las imágenes, a acompañarnos en el proceso, porque lo que más desea, lo que más quiere nuestro inconsciente es ligar, es integrar, es ser reconocido, ser escuchado para poder llevar adelante la integración en un nivel superior. No sé cómo vamos con tiempo, vamos a ver cuánto tiempo estamos bien, tenemos 20 minutos más, así que fantástico. Entonces, Bárbara Hanna nos va a decir en este primer capítulo, las figuras del inconsciente son poderosas y débiles, benévolas e insidiosas, y al tratar con ellas hay que mantener la mente y el corazón abiertos. Esto también es interesante, ¿por qué? Porque en la polaridad, el concepto de polaridad es muy importante tenerlo claro, porque toda la obra junguiana, en toda la obra Jung, nos va a hablar permanentemente de la polaridad que está en nosotros y lograr y trabajar para la unión de estos opuestos. Por lo tanto, las imágenes que van a aparecer van a ser benévolas e insidiosas, ¿sí? Poderosas y débiles. De alguna manera hay que mantener abierta la mente y el corazón para tratar de no calificar y tomar lo que venga y trabajar sobre eso. Aceptar lo que este amigo, que es el inconsciente personal y colectivo, nos da. De alguna manera, uno debe ser potencialmente íntegro, es decir, tratar, la integridad es un sinónimo de sinceridad. Ser íntegro significa ser sincero. Y fundamentalmente, la integridad es con uno mismo, es decir, la sinceridad es con uno mismo. Es decir, si uno eh, en esta práctica de la imaginación activa sobreviene una imagen, tratar de no calificar, yo sé que lo repetí muchas veces a lo largo de la clase, pero creo que quiero que quede bien claro, y ser sinceros con lo que aparezca, no calificar como buenos y malos. Y entonces, así podremos aprender a través de estas imágenes, porque si no aceptamos lo que el inconsciente nos trae, realmente vamos a sufrir, nos vamos a despolarizar y en la despolarización
sobreviene la escisión. Entonces, dice Jung, no vamos a comprender, no vamos a descubrir que la mano derecha hace algo que la izquierda no se va a enterar, y la izquierda hará algo, y la mano izquierda hará algo que la mano derecha tampoco podrá comprender, ni siquiera enterarse. Es decir, es como un Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, este sería el ejemplo más exponencial de lo que es lo contrario a ser una personalidad íntegra. Es decir, lo que se intenta permanentemente es la integridad de la luz y la sombra, de lo femenino y lo masculino, de lo bueno y lo malo, de lo angelical o lo malévolo que puede haber en nosotros. Creo que también hace falta una aclaración porque estamos muy atravesados por el prejuicio de del enojo, de lo doloroso, de la angustia. Es como que permanentemente intentamos despojarnos de estos sentimientos, inclusive de la vergüenza. Pero estas emociones y estos sentimientos y estas sensaciones, si nosotros las escuchamos, que pueden aparecer a través de imágenes, vamos a salir muy enriquecidos de la aceptación de estas emociones, porque son fuerzas en nosotros que no hemos sabido canalizar, y son fuerzas que estamos desperdiciando y no podemos canalizar en un buen uso. Por ejemplo, el dolor o la ira son grandes generadores de cambio, son fuerzas que generan grandes cambios, grandes movimientos, y nos llevan a acciones, accionar hacia el mundo externo. Una de las cosas también que a mi entender es muy rico en la psicología junguiana, lo que Jung nos trae, es que a través de la integración nos vamos transformando en personas más maduras, con más conocimiento y autoconocimiento de quiénes somos, qué queremos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y por lo tanto vamos a estar más seguros, más íntegros, más enteros, ¿cierto? Que es sinónimo, hacia el mundo. Y también algo interesante que nos trae para ir cerrando y viendo a ver si hay alguna pregunta, que es muy importante en el momento en que uno ejercita, quiere entrar en el ejercicio, en la práctica de la imaginación activa, es muy importante estar enraizado, tener obligaciones en el mundo social, es decir, tener amigos, tener un trabajo, tener una obligación diaria, de alguna manera tener una madurez en el manejo de la materia, de la economía, tener un hogar conformado, ya sea que sea con amigos, con una pareja o con simplemente familiares, si uno está soltero, y tener también un contacto con la naturaleza y con, de alguna manera, la alegría, la amistad y las relaciones sociales. Porque si no hay obligaciones, no hay sí, una conexión con la vida social, uno puede perderse en las imágenes inconscientes que el inconsciente les trae, porque son fuerzas, son inteligencias, son fuerzas vivas. Eh, Esto es lo que Jung, de alguna manera, llama la atención sobre la vida de Nietzsche. Ustedes saben que Jung toma muchísimo la vida de Nietzsche a lo largo de toda su obra, pero justamente en Recuerdos, Sueños y Pensamientos, y Bárbara Hanna aquí lo trae en este primer capítulo, en donde Jung dice, si Nietzsche no hubiese tenido eh, este problema, ¿no? De no tener obligaciones sociales, si hubiese tenido un poco más de contacto con la realidad, quizá no se hubiese sentido tan perdido, ¿no? Sabemos que él tenía también, estaba quejado de una dolencia psicológica, ¿no?
pero más allá de eso estaba solo en el mundo, no había una contención. Inclusive, así habló Zaratustra cuando él lo publicó, solamente vendió 6 libros, porque a nadie le interesaba. Realmente tenía, más allá de su enfermedad psicológica, sufría de una gran soledad y estaba perdido en su mundo interno. Si bien digo perdido, también digo, bueno, pudo producir mucho desde ahí, ¿no? Pero bueno, Jung, volviendo a Jung, lo que dice, por eso es muy importante las relaciones sociales, las relaciones de amistad, el trabajo, la conexión con el mundo exterior y la contención. Que él la encontró en su esposa, en sus amigos, en su trabajo, en sus pacientes y en su tarea de investigación y de escritor. Bueno, Milker, ¿estás ahí? Por favor, me gustaría saber si hay algún comentario, algunas preguntas, ya que estamos en vivo. Eh, ¿Hay algún comentario, Milker? Bueno, a ver, vamos a ver, voy a seguir unas palabritas más, porque creo que Milker tiene algún problema de conexión. Entonces, vamos a seguir hasta que Milker pueda conectar. Entonces, en la próxima clase vamos a ir viendo profundamente y más detalle de qué se trata el método del encuentro con el inconsciente, cuáles son los pasos, cuáles son las trampas, cuál es la eficacia del método, por qué se trabaja en soledad, por qué hay algunas resistencias que salvar, cuáles son las transformaciones que se operan, quiénes utilizaban este método y por qué es una técnica para explorar lo desconocido. Estos son los temas que vamos a tratar en la clase que viene y si hay tiempo ya vamos a comenzar a tratar con el primer caso que Bárbara Hanna nos trae en este libro. Realmente Bárbara Hanna da mucha explicación de la aplicación técnica en los casos que va tratando y realmente es muy claro hacia dónde va dirigida la técnica. Porque la imaginación activa es la herramienta más poderosa de la psicología junguiana para lograr la completud. ¿Sí? La completud. Permanentemente Jung nos trae el trabajo de la integración de los polos. También nos va a hablar de que a medida que nosotros vamos trabajando con la imaginación activa, se van a ir presentando los diferentes arquetipos, que también pueden ser complejos, pero los vamos a trabajar como arquetipos, como es la sombra, el anima y el animus, el self, la vieja sabia o el viejo sabio, la madre tierra o el hombre espíritu o el espíritu de lo absoluto. Entonces, vamos a ir viendo también que estos arquetipos están vivos en nosotros y por eso Bárbara va a decir que lo primero que hay que recordar es que somos tan profundos y que lo que sabemos de nosotros mismos no es todo lo que somos. Por eso Jung alentaba a sus pacientes a trabajar y aplicar en sus domicilios la imaginación activa para que pudieran traer esos contenidos inconscientes y pudieran no solamente plasmarlos en un libro, sino también aprender y descubrir de todo eso que somos y para nosotros estamos en desconocimiento total. Bárbara Hanna también va a decir que, ¿y por qué no somos, no sabemos todo lo que somos? ¿Cuándo se puede ver esto? Por ejemplo, cuando olvidamos algo que era tan importante para nosotros, no solamente una palabra, puede ser
una prenda, un objeto, una orden para el médico, un número de teléfono, es decir, un olvido que era tan importante y de pronto lo olvidamos. Podemos decir lo que justamente no queríamos decir y cometemos un lapsus, hacer lo contrario de lo que deseábamos, romper un objeto que era de mucho valor para nosotros y sin embargo se nos cae, se nos resbala de las manos. O por qué estamos tristes sin tener una causa aparente, o por el contrario, por qué estamos alegres y tampoco sabemos cuál es la causa. Entonces Bárbara va a decir, bueno, porque no todo lo que somos, ¿no? Y lo que habita en nosotros es conocido por nuestra yo y por nuestro yo y por nuestra conciencia. Hay mucho de nosotros que no sabemos que somos. Por eso es tan importante darle lugar a este otro que vive en nosotros, que Jung de alguna manera, y Bárbara Hanna también lo define, este otro inconsciente, que es lo desconocido en nosotros, que algunos lo podremos llamar Dios externo, otros Dios interno, otro infinito inconmensurable, o simplemente lo otro desconocido. Hay una palabra que me interesa mucho poder definir con respecto a cómo, de alguna manera, también cómo se puede comparar la imaginación activa, o cómo se podría definir de otra manera. Es una práctica de, le podríamos decir, la contemplación, contemplar nuestras imágenes y nuestros contenidos internos. Bien, Emilker, antes de seguir, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, Gaby. Hola, Emilker, ¿cómo estás? Listo, te voy leyendo Seguramente, los sí, comentarios sí, que hay por acá. favor, por favor. Sí, a ver, mencionan, a ver, José Luis Galvez Ordóñez, la visualización a través de la fantasía en cuentos de hadas o arquetipos es desarrollar la creación de un mandala viviente en el mundo simbólico. Es un aporte de José Luis Galvez. Bueno, es una posibilidad para que uno pueda, realmente, esta práctica que tú estás diciendo es muy posible, es posible de que realmente te lleve a estados de descubrimientos interesantes, pero no es la imaginación activa. Es decir, es recomendable lo que tú estás diciendo, es una práctica genial, pero no es específicamente la imaginación activa. Sí, ¿qué más, Milka? Perfecto. Gaby, también mencionan, la imaginación activa, tengo entendido que no es para todas las realidades psíquicas, depende de cada individuo, ¿verdad? Digo, a fin de no generar una invasión, por ejemplo, o a lo menos ir viendo en cada caso particular. Claro. Sí, es verdad, hay que ir viéndola en cada caso para no generar una inflación del yo. Por eso, en estas dos clases me he dedicado tanto a hablar del cuidado, de qué manera, inclusive en la clase que viene también voy a volver a hablar de justamente cómo se practica y los cuidados que hay que tener. Pero sí, hay que cuando se practica, tratar de no hacerlo en soledad para probar y porque uno tiene ganas de ver de qué se trata, ni tampoco indicarlas a otros, porque no es una meditación guiada. Por eso muchas veces he repetido en estas clases que tiene que estar supervisada por un analista junguiano o un psicólogo junguiano que esté realmente al tanto de la práctica de lo que es la imaginación activa para que pueda contener, pueda guiar y pueda sí o sí sugerirla o no, porque a veces no es recomendable en ciertos casos, ¿sí? Por ejemplo, si hay una crisis
psicótica con mucha ansiedad, por supuesto que no vamos a recomendar imaginación activa. Es decir, para esto haría un acrecentamiento el ensanchamiento del yo, ¿no? Por supuesto, esto me voy a dedicar más puntualmente en la clase que viene, así que agradezco muchísimo la pregunta y espero haber sido clara en esta respuesta. Perfecto. Y bueno, y solo quedan las palabras de agradecimiento y que dicen que es bastante esclarecedor. Muchas gracias, Gaby, por este espacio. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces dejamos acá, vamos a seguir profundizando en este espacio. Nos vemos el miércoles que viene a la misma hora, 20 horas Argentina, los días miércoles, con imaginación activa. Y les agradezco muchísimo las preguntas porque realmente ayudan a aclarar y a mantener un vivo y un intercambio de mucho crecimiento con ustedes. Así que les agradezco mucho. Agradezco muchísimo a mis compañeros de Instituto Eleusis por el apoyo constante a mi persona y también para la difusión de la obra de Carl Gustav Jung. Así que muy agradecido a todos. Nos vemos el miércoles que viene. Un abrazo.